vamos ahora, vemos aquí en Mateo 16:13, está escrito ahí. Cristo dijo, Jesús preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Hizo una pregunta interesante para los discípulos, porque él estuvo tratando de enseñarles quién era. Y enseñarles quién era, quería también saber la opinión de los demás. Cuando pensamos en la pregunta, ¿quién dicen los hombres? Pues muchos han dicho que Jesús fue un profeta, un buen hombre con morales, buen maestro. Otros han dicho que fue un engañador, solo un hombre de la historia. Por eso cuando pensamos en esa pregunta y nosotros, yo creo, ya hemos formado la opinión correcta del Señor Jesús. Pero el mundo es una pregunta muy polar. No hay nada en medio. Todos están en un lado o el otro lado. Me gusta mucho lo que dice C.S. Lewis. Ahí tengo la cita escrita también. Dice: debes tomar tu decisión. Este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes callarlo por tonto, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no podemos llegar a Él con la tontería acerca de que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción. Me gusta mucho eso. No hay manera para estar en medio. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee lo que Él decía, sus enseñanzas, cuando vemos lo que Él dijo acerca de su eternidad, cuando vemos los testigos que lo vieron después de la resurrección, los presentes que lo vieron ascender al cielo, es uno u otro. Él es Dios o es totalmente al contrario. No hay nada en medio. Y por eso, como nosotros ya lo creemos, pero a veces yo creo batallamos para simplemente aceptar y demostrar al mundo de quién es nuestro Señor. Ese Larry King, un agnóstico famoso, tiene su programa de radio, y luego una vez le preguntado, si pudieras hablar con Dios, ¿qué le diría? Una pregunta muy interesante. Si tú podrías hablar con Dios, un agnóstico es uno que cree que hay un Dios, pero que no tenemos revelación acerca de Dios. O sea, Dios está ya desconocido, desconectado. Sí creo que existe Dios, pero no hay acceso a Él. Pues si pudiera hacer la pregunta a Él, ¿qué le preguntaría? Muy interesante. Larry King dijo, pues probablemente la primera pregunta sería: ¿tienes un hijo? Qué interesante, porque vemos ahora el Hijo de Dios, y el mundo hasta en su tontería, el mundo en su necedad, toda manera entiende acerca de Él. Ahora Mateo 3:17 dice: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo contemplancia. En Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando hablamos de Cristo ahora, entendemos que no hay margen para creer otra cosa, solo que es Dios o que no es nadie. ¿Es Dios o solo una historia de un loco en la historia?
Cuando hablamos de eso, vamos a estar viendo un poco y tratar de entender un poco acerca de su deidad. Cuando vemos que Jesús es el tema central de las Escrituras. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, hay cita tras cita tras cita hablando de la profecía de Cristo. Y vemos con Cristo en cada cita, cada profecía, Él cumpliendo en cada una. Pues vemos que desde el Antiguo Testamento, enfocados hacia adelante, el Antiguo Testamento contando del presente y nosotros viendo hacia desde atrás. Pues hablamos ahora acerca de ese tema central. Pues número uno, hermanos, vemos ahora la revelación de Cristo. Aquí en Juan estamos viendo algo muy interesante. Ahora no hay tiempo para andar mucho en la teología de esta carta, de este libro. Este capítulo está tan importante porque está contando acerca de Cristo. Una palabra clave es la palabra verbo, una palabra que significa palabra. Pues está hablando ahora de una palabra. ¿Cómo es que fue la creación? Dios dijo, no moldeó, Dios dijo. Vemos que era su palabra en el principio. Vemos que su palabra, hermanos, es lo que nosotros tenemos hoy en día. Está dando importancia a la palabra de Dios. Cuando vemos de Cristo, Cristo es la palabra de Dios. Pues vemos, hermanos, ahora, y mucho para hablar de eso también, pero vemos que Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, pero cuando vemos a Cristo, a Jesús, Jesucristo siendo el Salvador, vemos también es el Verbo. Ese verbo se describe en sus maneras. Por eso Cristo es, inciso A, el Dios eterno. En el principio era. Muchas veces, ¿qué principio? No, en principio de la creación, no, el principio. Ahora, en el principio del mundo, como vemos en Génesis 1, no es el principio que está hablando aquí. Ese es el principio del principio. Cuando hablamos de Dios, no podemos entender o comprender la finalidad de Dios. Vamos a hablar del principio. Nosotros no podemos comprender. Si vamos para atrás 6,000 años aproximadamente a la creación del mundo, era Dios. Otros 10,000 años para atrás, era Dios. 1,000,000 para atrás, era Dios. 1,000,000,000,000 para atrás, era Dios. No hay manera para encontrar un tiempo en que no fuera Dios. Nuestras mentes no trabajan así. Entendemos un principio, pero también cuando hablamos del fin, después de nuestra vida está Dios. Después de nuestras generaciones siguientes está Dios. Hasta el fin del mundo está Dios. Hace que ese mundo esté destruido, y si viene ese tiempo está Dios. Dios está hasta siempre. Cuando hablamos ahora, está hablando de este verbo ahora no está hablando de Dios el Padre. Este verbo no está hablando del Espíritu Santo. Este verbo está hablando de la persona Jesucristo. Por eso era Dios. En el principio era indica su existencia antes del tiempo. Cuando vemos Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Pues vemos ahora que este pasaje, otra vez, no está refiriendo a Dios, aunque dice era Dios. Dice era con Dios. Pero la palabra otra vez, verbo. Versículo 14 nos dice, aquel verbo fue hecho carne, el Señor Jesús. Cuando hablamos de la creación, dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. No hay tres dioses, hay un solo Dios, pero hablando Él entre sí. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Otra cosa que es imposible de comprender. Cristo no es el Padre, pero es Dios. El Padre no es
Cristo, pero es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre ni es Cristo, pero es Dios. Pues vemos ahora algo que el más que lo trata de explicar, el menos va a poder entender. Simplemente esos son asuntos solo por fe. No lo puedo entender el principio de los principios. No puedo comprender el final de todo y que sigue para siempre. No puedo comprender que nuestra vida sin fin vamos a vivir para siempre. Hermano Toby Weaver, que pasó con de la presencia del Señor, otra palabra que usamos es murió. No estamos diciendo se acabó. Él aún vive. Todos vivimos, todos viviremos. La decisión que tomamos es a dónde viviremos. Pues vemos ahora que está hablando de algo difícil para comprender, pero ahí lo vemos, Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de Abraham fuese yo soy. Otra vez esa palabra yo soy. Moisés dijo: ¿de quién hablo? Cuando hablo con Faraón, ¿quién me envió? Yo soy el que soy. Está hablando del gran yo soy. Jesucristo es Él. Hay que recordar esa voz del cielo. Ahora, Jesús, ahí vemos también en Mateo 3:17, yo lo tengo aquí, hubo una voz de los cielos que decía: ese es mi Hijo. Por eso, en que tengo contemplancia. Lucas 5:22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: que caviláis en vuestros corazones. Jesucristo pudo hacer algo que yo no puedo hacer. Una cosa que yo trato de hacer es no juzgar el motivo de alguien. Sí puedo juzgar el hecho, pero el motivo no puedo juzgar. Yo no sé por qué lo hizo. Yo no sé lo que está pasando en su cerebro. No tengo esa habilidad. Cuando está con alguien, está molesto, no debes juzgar sus motivos. He escuchado: yo sé lo que estás pensando. Mentiroso. No sabes lo que está pensando. No trates ponerte en el lugar de Dios. Cristo dijo: yo sé que estás pensando. ¿Por qué? Luego empieza a decirlo, pero ¿qué están pensando? Y sí fue cierto. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos ahora de alguien que sabe todo. Su relación a Dios. Con Dios, en versículo 1, era Dios, en versículo 1. Está hablando de esa Trinidad otra vez. Estoy con Dios. Soy Dios. Porque es la Trinidad de que estamos hablando. Así se ve, hermanos. Cristo se manifiesta en carne. Cristo se manifiesta en carne. Puse ahí los puntos para andar más rápido. Manifestación física. Por eso Cristo ahora fue el Verbo, fue hecho carne. Por eso era el lugar de Cristo, su posición. En Filipenses 2:6-8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sigue diciendo: sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pues vemos ahora que Cristo fue hecho carne de su voluntad. Lo hizo por nosotros. Si nunca hubiera hecho carne, nosotros todos estaríamos destinados al infierno, sin oportunidad para nada. Podríamos clamar, pedir perdón, y no habría perdón. Solo vino por lo que hizo Él por nosotros. Por eso, manifestación física, manifestación profetizada. Ahora, 742 años antes de su nacimiento, vemos aquí lo que dice en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Cuando pensamos una virgen con bebé, pues en la Biblia no hay otro, no existe una así. En la historia del mundo no hemos oído de otra. Cualquier Dios que hay puede ser Joseph Smith, él tuvo un padre. Podemos hablar de Mahoma, también tuvo padres. Pues es el único que no tenía padre. Vemos ahora que 742 años antes está anunciando de una virgen. Y luego Mateo comienza a hablar con una virgen. Esa virgen sigue hasta hoy en día. Todo el mundo habla de la virgen. Y luego otra manifestación ahí en México de Guadalupe. Y hay varias maneras que están hablando de esa virgen. Algo muy grande. Pero lo que era más grande que ella era de su hijo llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Estamos hablando ahora de la deidad del Señor Jesucristo. Las profecías, hay 60 profecías mayores en el Antiguo Testamento. Hay 270 resultados de esas profecías. Jesús cumplió cada una de estas predicciones, pero más allá de la comprensión. Pues hablando, hermanos, acerca de nuestro Señor y su deidad. Manifestación física, manifestación profetizada y también manifestación perfecta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia en Cristo: sin pecado, sin falla, sin mancha, ningún errorizo. Por eso cuando Hollywood quiere hacer unas obras como esa obra de Jesucristo superestrella, ¿qué tanta blasfemia? Películas que quieren ponerle a María Magdalena como su novia, ¿qué blasfemia? Jesucristo, Hijo de Dios, Dios en la carne, puro y completo. Algún día esos pobres que están demostrando todo eso van a estar delante de ese Señor. ¿Cómo sería ese día? Pues vemos, hermanos, perfecta. Vemos a Pilato que dijo él en Lucas 23:4: ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito, ningún delito. Hermanos, los fariseos siempre buscaban una falla, un pecado. Cuando hablamos de un pecado, una falla, ellos pueden y hubieran pusieron fama en todo. Pero la verdad es que no pudieron encontrar nada. Pues revelación de Cristo. Número 2, hermanos, la redención por Cristo. La redención por Cristo. Versículo 13, ven conmigo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora vamos, hermanos, ahora la redención. Vemos primero su sacrificio. Su sacrificio era su propósito. La salvación no vino por una iniciativa del hombre. No vino por nuestra familia o por nuestros esfuerzos. Dice aquí, sino de Dios. Es algo diferente. Él es el que inicia todo para nosotros. Ahí en 1 Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Pues estamos hablando ahora de su amor, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, porque el Hijo de Dios, del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él quien busca, nosotros no buscamos. Es Él quien vino, nosotros somos su siervo.
Es Él quien es el Señor y nosotros leales a Él. Pues estamos hablando ahora de quién es este Jesús. Vemos su pago. Ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra por, yo lo he dicho en otras ocasiones, lo voy a decir de nuevo. Me gusta el idioma español, especialmente en este caso. Murió por nosotros. Esa palabra por es muy bonito, porque esa palabra dice en mi lugar. Él murió por mí, tomó mi lugar. Yo, quien era destinado a esa cruz, a ese castigo, Él en mi lugar tomó la muerte. Hechos 4:12, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa virgen fue usada por Dios, no es salvadora. Esa virgen quien fue puesto, y Dios dice, ese que muy favorecida, pero ella no merece oraciones, no las oye. Hay un solo nombre y es el nombre de Jesucristo. La tumba guardada. Vemos allí en otra cita que puse, la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos es la prueba suprema del cristianismo. Si la resurrección no fuera cierta, entonces el cristianismo sería una religión falsa. Si es verdad, entonces Cristo es Dios y la fe cristiana es la verdad absoluta. Cuando vemos ahora esa tumba vacía, es allá en Israel, muy cerca de la calavera, donde fueron el camino en donde crucificaron. Hablamos del monte Calvario y mucho de eso, pero la verdad es que hubo un camino, y ese camino es donde crucificaron. Y ahí cerca de ese lugar fue la calavera. Era un monte en la forma de una calavera. Y luego ahí fue el lugar donde Cristo fue crucificado. Muchos también fueron crucificados ahí igual. Y no muy lejos de ese lugar es donde descubrieron la tumba vacía. Y puede decir, bueno, quién sabe si es. Yo digo lo mismo, quién sabe si es. No más que veo mucho que dice que sí. Dice que sí, en un lugar es que una tumba vacía, una tumba que fue hecha. Cuando hicieron una tumba, lo hicieron para un tamaño de una persona. Sabemos que esa tumba fue hecha para José, ese Arimatea, y luego, pero él la prestó a Jesús. Ahora, en esa tumba, el lugar escarbado, es muy aparente que fue modificado. Por eso una persona fue hecho, pero obviamente otra persona lo ocupó. Por eso es algo que indica un poco. Y luego también un letrero que encontraron adentro escrito acerca de el Hijo de Dios. Son cosas que vemos, hermanos, que son tan importantes. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, dijo los ángeles. Por eso hablamos, hermanos, en 1 Corintios 15, 5 al 8, su tiempo lo puede ver, que está hablando de los que vieron a Cristo. En una de las ocasiones eran más de 500 personas que vieron a Cristo mismo tiempo. Por eso no uno y otro, sino en ese momento más de 500 viendo, escuchando, testificando que sí lo vimos a Cristo. Ahora es muy fácil entre 2 o 3 contar mentiras. Muy difícil entre 500. Pues vemos, hermanos, que es la verdad. Nuestro Señor aún vive. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la carne. Revelación, redención. Y luego número 3, hermanos, la reunión con Cristo. La reunión con Cristo. Cuando hablamos de la reunión, ahora, revelación es lo que entendemos, ¿quién es? Ahora, cuando hablamos de redención, entendemos por qué. Ahora, Él, vemos, y luego, segundo, ¿por qué? Porque tomó nuestro lugar. Pero ahora, últimos, para mí, unas partes más bonitas, es la reunión. Ahora, para nosotros, hablamos de Cristo, quien murió hace como 2000 años, más o menos, quién sabe exactamente, pero por ahí.
en la historia la muerte de Cristo. Ahora, se ascendió al cielo y jamás lo hemos visto, pero lo veremos. Un día vamos a postrarnos ante nuestro Salvador. Hermanos, es por eso que predicamos tanto la obediencia, la vida correcta, viviendo con testimonio, guardando sus mandamientos, sirviendo al Señor, porque un día lo va a ver. Qué triste sería llegar a Él como un desobediente, como un malcriado. Qué vergüenza de ver al Señor, porque un día lo veremos. Ahora rápidamente, hermanos, vamos a ver acerca de eso. Inciso A, la esperanza de su venida. Ahora, Juan 14, si alguien ha ido a un funeral que yo conduzco, yo creo probablemente cada uno, yo he contado por lo menos una parte de ese versículo. Me gusta mucho, porque el versículo es el texto de esperanza. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Él viene otra vez. Hace 2000 años vengo otra vez. Ojalá que estoy vivo cuando Él venga. Yo estoy planeándolo. Yo tengo muchos planes. Ya me conocen. Yo tengo muchos planes. Ya tengo planeado cómo voy a morir. Yo todo tengo planeado. Son mis planes, no son de Dios necesariamente, pero yo tengo mi plan. No está. La vida no vale mucho si no tenemos planes. Hay que planearlo, ¿verdad? No queremos llegar de sorpresa. Pero yo estoy planeando. Ya tengo todo planeado. Pero qué bonito escuchar esa trompeta y la luz del Señor. Él viene por nosotros. Este mundo está triste. La muerte, separación, enfermedades. Pobre hermana Gil, más de 1 año ahora, solita, en una cama. Está triste. Los que andan en pecado, los rebeldes, los desobedientes, es triste. La vida que viene es una vida completamente al opuesto. Él viene para quitarnos de este lugar y pasar el tiempo con Él. Otro texto que leo casi en cada funeral, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor al aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la Biblia, los discípulos dijeron: Señor, ahora vas a restaurar el tiempo, vas a poner tu reino. Y él dijo: es tiempo de mi Padre. Nadie sabe. Por eso en el cielo, para más entender un poco la cena ahora, es al Padre, es al Hijo, y también son lo mismo. Espíritu Santo, Él mora con nosotros ahora. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo, allá el Padre, el Hijo, son lo mismo. Pero el Hijo está mirando al Padre. ¿Ya? No, todavía no. ¿Ya? No, todavía no. Cuando viene el tiempo, ya. Ese día, si viene. Y luego con Él, para esa reunión tremenda. Cuando vemos, hermanos,
en el domo de la capital de Washington. Aquí tengo una foto tras de mí, yo creo. Aquí viene, muy bien. Ese domo está en la capital. Pues muchos dicen nuestra nación fue establecida sobre catolicismo, otros dicen de otras cosas. No, eran cristianos. Muy bien. Los fundadores eran creyentes. La mayoría eran pastores. Vemos aquí lo que escribieron y está ahí ahora. Dice, un Dios, una ley, un elemento y un evento divino lejano hacia el cual se mueve toda la creación. Esa frase está refiriendo a alguien viene que mueve toda la creación. Lo escribieron ahí y ahora los ateos no han podido quitar eso. Eso se llama historia ahora. No lo pueden quitar, ahí está. Es un testamento desde los 200 años de nuestra república, casi 250, que está hablando ahora de la venida de Cristo. Se hizo B, hermanos. Se hizo A, la esperanza y su venida. Se hizo B, la esperanza de la vida eterna. La vida eterna. Cuando hablamos de deidad de Cristo, es algo que nos debe animar y motivar a ser más obediente a nuestro Señor. Porque es la vida eterna, lo leímos el otro día, pero vemos ahí en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Luego, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vida eterna. El que cree ya. El que no ya es condenado, no más esperando la sentencia. Cada uno que es incrédulo ya es condenado. No más todavía no ha llegado ante el juez para darle sentencia. Los condenados primero, sentencia segundo. Ya son condenados, la sentencia está por llegar. ¿Cómo lo cambia? Por aceptar el único camino al cielo, que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Revelación. Redención, reunión. Y número 4, terminando con la relación. La relación con Cristo. Ahora, para tener esa reunión, comienza con la relación. Ahora, la gran mayoría de nosotros ya conocemos esa relación. Una relación necesaria. Dice la Biblia, si creemos en Cristo, somos hijos de Dios. Una relación. La única manera para ser hijo de Dios es por la fe en Cristo. Si no es hijo, entonces no tiene relación. Ser humano no le hace ser hijo. Rápidamente, hermanos. Primero, arrepentimiento. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dar vuelta. Arrepentimiento significa como uno va en una dirección y ahora está arrepentido. ¿Qué hace? Vuelve. Por eso, otra dirección, arrepentimiento. Arrepentimiento es algo mental. Me arrepiento. No solo mental, sino también físico. Me arrepiento. Sin arrepentimiento no podemos tener la salvación. Dios no comparte su gloria con nadie. No podemos ser buen católico con su lealtad a la Virgen y agregar a Cristo a la vez. Él no lo permite eso. ¿Es ella o es él? Musulmán, ¿es Alá o es Jesucristo? No hay otro. Arrepentimiento es cuando decide, ya no acá, sino otra dirección.
Estoy equivocado. En Hebreos capítulo 6, 1, 2 yo creo, habla acerca del arrepentimiento de las obras muertas. Eso refiere a los religiosos. Todos esos ritos, todo eso lo que hice yo. Las pobrecitas mujeres ancianitas que están arrodillados, levantando, subiendo escaleras a una estatua con sangre saliendo de sus... Esos son obras, pero obras muertas. Significa que no vale nada. Todo su tiempo en otra acción es muerto. Arrepentimiento, un cambio. Primero, viene ese cambio. Segundo, entendimiento. Arrepentimiento y luego entendimiento. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora lo entiendo. Cuando yo recibo a Cristo, soy nacido de nuevo. Entendimiento. Primero, arrepentimiento. Ando mal. Segundo, entendimiento. Cristo es. Y luego, número 3, simplemente es la fe. La fe. Fe no es creer. Fe es actuar en lo que cree. Son dos palabras diferentes con dos significados diferentes. Cuando hablamos de la fe es poco diferente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Por eso serás salvo. Por eso estamos hablando de la fe. Ahora, la fe no son palabras mágicas. Si me repiten esa oración, puede repetirme y no ser salvo. Es cuando aplica en su corazón lo que está diciendo. Pongo mi fe en Cristo. Señor, tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Es mío. Y ahora tiene una relación con Cristo. En esta semana un padre que es casi presente dio a sus hijos a Cristo. Su hijo llegó el domingo, dijo: papá, necesito ser salvo. Recibe a Cristo. Aplicó la fe. Un niño puede ser salvo, un niño puede ser salvo. No tiene que ser un viejito ya acabado. Un niño también puede ser salvo. Puso su fe en Cristo. Recibió a Cristo.